El perro estaba tan hambriento, pero no comía. Lo que descubrió la veterinaria te hará llorar. Estaba muriendo en silencio. Sin sangre, sin heridas, solo un hermoso Golden Retriever acurrucado en el frío suelo de la clínica, rechazando comida, rechazando agua, sin placas, sin nombre. Y cuando la veterinaria miró dentro de su boca, se quedó helada. Lo que encontró no era natural. No era una herida. Fue colocado allí, deliberado, diseñado y mortal. Lo que pasó después te romperá el corazón y luego lo reconstruirá de la manera más inesperada. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde viaja la historia de Leo. Y si crees que los perros merecen amor, no control, suscríbete, porque esta historia se quedará contigo para siempre. El viento otoñal temprano sopló por Asheville, Carolina del Norte, arrastrando hojas amarillas por la acera y haciendo sonar el viejo carillón desvaído de la clínica con un clan cansado. Las nubes colgaban bajas y pesadas en el cielo, prometiendo una llovizna antes del atardecer. En el borde del pueblo, entre una tienda de antigüedades cerrada y una panadería que olía perpetuamente a canela y azúcar quemado, se encontraba la clínica de animales Review. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban bajo mientras la doctora Clara Monroe limpiaba la mesa de examen de acero por tercera vez esa hora, no porque lo necesitara, sino porque su mente sí. Clara tenía 38 años, alta y delgada, con el cabello castaño recogido en una trenza práctica y ojos azul grisáceo que ya rara vez sonreían. Una vez conocida por su calidez y risa fácil, Clara había cambiado tras la pérdida de su hija 2 años antes. Una enfermedad repentina, un diagnóstico fallido, del tipo que desmorona incluso a las almas más fuertes. Ahora Clara hablaba en tonos medidos, se movía con precisión y se aferraba a la estructura de su trabajo como si fuera lo último que la anclaba al mundo. Su personal la respetaba profundamente, pero mantenía una distancia silenciosa, sintiendo que parte de ella estaba permanentemente en otro lugar. Esa tarde, un golpe en la puerta de vidrio de la clínica interrumpió el silencio. Clara levantó la vista y vio al oficial Ben Keller, un hombre corpulento de unos 40 años con ojos amables y una quemadura de sol permanente en el cuello. Sostenía el extremo deshilachado de una correa, pero la correa misma arrastraba por el suelo, con el broche suelto. Sin collar, dijo Ben al abrir la puerta. Lo encontré detrás del viejo depósito de trenes. Estaba ahí tirado. Ni una marca en él, pero no se mueve. Pensé que deberías echarle un vistazo. Al principio, Clara no vio al perro, solo la forma en que Ben seguía mirando hacia su camioneta, como si no quisiera dejar al animal solo ni por un segundo. Luego lo vio. Acurrucado en la caja de la camioneta estaba un Golden Retriever, más grande que el promedio, con pelaje espeso y teñido de un tono dorado más profundo. Su figura sugería que alguna vez fue fuerte, saludable, de 4 o 5 años como mucho, pero ahora no era más que costillas y silencio. Levantó la cabeza ligeramente cuando Clara se acercó, pero sus ojos no se encontraron con los de ella. Miraban más allá, distantes, como si intentara recordar algo justo fuera de su alcance. ¿Ha comido?, preguntó ella. Ben negó con la cabeza. No toca comida ni agua. Solo está ahí. No es agresivo, no está asustado, solo, apagado. Clara subió a la caja de la camioneta, agachándose junto al perro. No se inmutó, no gruñó, pero cuando extendió una mano, apenas la olió. Sin movimiento de cola, sin señal de interés. Era como si ella ni siquiera estuviera allí. Lo llevaremos adentro, dijo Clara suavemente. ¿Me ayudas a levantarlo? Ben asintió. Juntos, llevaron al perro con cuidado al interior y lo acomodaron en una colchoneta acolchada en la sala de examen 2. Clara colocó un plato poco profundo con agua junto a él, luego otro con comida enlatada blanda. El perro no se movió, ni siquiera un tic en la nariz. Lo estudió. Sin heridas visibles, sin hinchazón, moretones ni cojera. Su pelaje estaba apelmazado con tierra, pero libre de pulgas o garrapatas. Sus encías estaban pálidas pero intactas. Cuando tocó suavemente su mandíbula, él se tensó apenas, pero lo suficiente para que ella lo notara. Algo estaba mal, pero no de una manera que pudiera nombrar. Lo llamaré Leo, dijo en voz baja. Ben levantó una ceja. ¿Ya le estás poniendo nombre? Me ayuda, respondió Clara.
Me ayuda a verlo como algo más que un caso. Ben asintió, le dio una última mirada a Leo y se excusó para terminar el papeleo en la comisaría. Sola, Clara se sentó con las piernas cruzadas junto a Leo en el suelo. Habló en tonos suaves, del tipo reservado para gatitos asustadizos y animales con el corazón roto. Le contó sobre la tormenta que se acercaba, sobre el viejo calentador de la clínica que siempre hacía clic 2 veces antes de encenderse, sobre el petirrojo que anidaba en el alféizar de la ventana en primavera y se negaba a irse hasta que sus polluelos fueran lo suficientemente valientes para volar. Leo no se movió, pero cuando el viento arreció y la lluvia comenzó a golpear las ventanas, Clara podría haber jurado que su oreja se movió al sonido de su voz, solo una vez. Y así se quedó. Se quedó hasta que la lluvia cayó más fuerte, hasta que el viento arrastró hojas en espirales por el estacionamiento, hasta que la luz trasera de la clínica parpadeó y el edificio pareció exhalar en la noche silenciosa. Leo nunca tocó la comida, pero tampoco se alejó. Y de alguna manera, eso fue suficiente para que Clara siguiera esperando. La lluvia había pasado para la mañana, dejando tras de sí una niebla plateada que se aferraba al suelo y pintaba las ventanas de la clínica de animales Riverview con condensación. Las montañas más allá de Asheville aún estaban envueltas en niebla, sus contornos suavizados como recuerdos. Dentro de la clínica, el olor antiséptico se mezclaba débilmente con el almizcle terroso del pelaje húmedo y el café, dejado demasiado tiempo en el calentador. La doctora Clara Monroe estaba junto a la sala de examen 2, con su portapapeles en la mano, observando silenciosamente a Leo. El Golden Retriever no se había movido de su lugar en la colchoneta acolchada, pero algo en sus ojos parecía diferente. No alerta, no exactamente, pero menos vacío, como si una cortina se levantara lentamente detrás de su mirada. Clara se recogió un mechón de cabello detrás de la oreja y entró en la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Se movió sin hablar, tomando nota de la postura de Leo. Yacía con las patas delanteras extendidas, la cabeza apoyada en ellas, las orejas ligeramente erguidas, los ojos siguiendo sus movimientos, pero sin miedo ni entusiasmo. Era una quietud que Clara reconoció, no de paz, sino de supervivencia. Dejó el portapapeles en el mostrador, luego se arrodilló junto a él con una calma lenta y deliberada. En la otra mano tenía un estetoscopio, y bajo el brazo, una pequeña libreta con las esquinas desgastadas. Era la misma libreta que no había usado en más de 2 años, una que había permanecido en su cajón, acumulando polvo desde que su hija Lily falleció, un diario que alguna vez llenó con notas alegres sobre gatitos rescatados y hábitos divertidos de perros. Hoy, lo había recogido de nuevo sin pensar. Escribió, día 2. Leo aún no come, sin agresión. Observa todo. Pupilas reactivas, no responde a estímulos de comida, voz u olor. Rechaza agua. Tensión notada en la mandíbula. Debo examinar más a fondo. Vamos a mirarte más de cerca, murmuró Clara, colocando el estetoscopio en el pecho de Leo. El latido rítmico de su corazón resonaba constante bajo el pelaje. No rápido, no lento, solo cansado. Cuando levantó sus labios para examinar sus encías de nuevo, notó un leve destello de resistencia. No gruñó, pero su lengua se curvó extrañamente, como si protegiera algo más profundo en su boca. Clara frunció el ceño. No había notado eso ayer. Tranquilo, pequeño. No estoy aquí para hacerte daño, susurró, alcanzando una pequeña linterna LED. Inclinó la cabeza de Leo suavemente, pasando sus dedos a lo largo de sus mejillas con facilidad practicada. Sus ojos se tensaron por un momento, y fue entonces cuando lo vio, un leve estremecimiento cuando su mano pasó por debajo de la mandíbula y un ligero temblor en la pata trasera. Había dolor, pero no externó, algo interno. Clara entrecerró su enfoque. Abrió su boca con cuidado, observando cualquier señal de agresión. Leo permaneció quieto, aunque su cola se tensó y sus patas se clavaron ligeramente en la colchoneta. Cuando la luz iluminó el paladar, Clara se detuvo. Se inclinó más cerca. Allí, justo en el lado izquierdo de su paladar superior, había una pequeña cresta, no una herida, no inflamación. Parecía una hendidura, de bordes limpios y poco profunda. No era natural, y no era reciente. Clara parpadeó, luego miró de nuevo. El tejido había sanado a su alrededor, como si hubiera estado allí durante semanas, tal vez meses. Se retiró lentamente, dejando que su boca se cerrara. Su aliento se quedó atrapado en su garganta.
Su mente ya estaba repasando posibilidades: objeto incrustado, trauma extraño, incisión quirúrgica. Pero, ¿quién alteraría quirúrgicamente a un perro callejero? ¿Y por qué en el paladar? La puerta crujió ligeramente y Clara se volvió para ver a Maya Ree, la asistente veterinaria de la clínica, entrando. Maya estaba en sus veintitantos, menuda, con una constelación de pecas en las mejillas y una energía cálida que llenaba cualquier habitación. Llevaba pijamas quirúrgicos color lavanda y traía un portapapeles bajo el brazo junto con un cuenco de agua fresca. Todavía no ha tocado nada, dijo Maya en voz baja, colocando el cuenco. Intenté con un poco de agua de atún. Nada. Clara asintió, pero su expresión estaba distante. Hay algo en su boca, dijo. Maya ladeó la cabeza. ¿Cómo una obstrucción? No, algo colocado allí. Escondido, tal vez. Necesito tomar imágenes. Llamaré al doctor Simmons para una segunda opinión. Las cejas de Maya se alzaron. ¿Crees que fue intencional? No lo sé todavía, dijo Clara, con voz baja. Miró una vez más a Leo. Apenas se había movido, pero ahora la miraba directamente, no más allá de ella, a ella. Esa tarde, Clara se encerró en su oficina entre citas y abrió la libreta de nuevo. Las páginas se sentían más delgadas de lo que solían ser. Su escritura, una vez casual y con bucles, ahora era pulcra y precisa, controlada. Escribió: cresta inusual en el paladar de Leo. No consistente con trauma. La cicatrización indica que la inserción se hizo hace semanas o meses. Podría ser quirúrgica. Necesito radiografías. Hizo una pausa. Primera vez que escribo así en 2 años. Se siente mal. Se siente bien. Miró la página, pensó en Lily, en todos los perros y gatos que había ayudado desde entonces, pero que nunca había realmente visto. No hasta Leo. Y ahora aquí estaba, escribiendo un diario sobre un perro que no comía, no bebía, no miraba a nadie a los ojos. Hasta hoy. En el pasillo, Maya tocó suavemente. Clara, tienes una visita sin cita. Una niña con su madre dice que vive en la calle de enfrente. Su gato está cojeando. Ya voy, dijo Clara. Cerró el diario y lo guardó bajo la carpeta etiquetada como Leo antes de salir. Mientras caminaba, su mente volvió a la hendidura en la boca del perro, y a la creciente sensación de que Leo no era solo un callejero. Era algo más. Y lo que le habían hecho, alguien quería que permaneciera oculto. Era casi el anochecer cuando Clara se puso su delantal de plomo y posicionó la máquina de rayos X sobre la cabeza de Leo. El día había sido inusualmente largo, marcado por citas consecutivas, 2 cirugías canceladas por retrasos en el suministro y una tubería rota en el baño del personal. La lluvia que había empapado el pueblo el día anterior se había disipado, reemplazada ahora por un frío seco que se enroscaba en las esquinas del viejo edificio de ladrillo como un susurro. Pero Clara no había notado el frío. No con Leo yaciendo tan quieto debajo de ella, sus ojos parpadeando hacia ella como si esperara algo que no entendía. La habitación estaba tenuemente iluminada solo por una pequeña lámpara en la esquina y el brillo verde del panel de visualización de la máquina. Maya Ree estaba cerca, con los brazos cruzados ligeramente sobre su camiseta quirúrgica, observando con una tensión silenciosa. Clara no hablaba mucho mientras trabajaba, sus manos firmes, su mirada enfocada. Leo yacía sedado, su respiración lenta y regular. Había tomado 2 intentos para colocarlo en posición en la mesa de imágenes. Se había resistido brevemente, su cuerpo tensándose al contacto con el metal, pero una vez que Clara presionó su palma suavemente en sus costillas y susurró su nombre, se relajó. La primera imagen apareció en el monitor en tonos de gris y sombra. Clara se inclinó, su aliento deteniéndose. Allí, ubicado en la curvatura superior del paladar duro de Leo, incrustado bajo el tejido, pero distinto en forma, había una estructura ovalada, pequeña, metálica, no de origen natural. Los ojos de Clara se entrecerraron. No era un fragmento. No era aleatorio. Estaba posicionado con precisión quirúrgica. No es un fragmento de hueso, murmuró Maya detrás de ella. No, respondió Clara, con voz baja. Fue colocado. Tomó casi 1 hora preparar el procedimiento.
Clara trabajó en silencio, revisando la imagen desde todos los ángulos, consultando un viejo atlas de anatomía solo para confirmar lo que ya sabía. No había una explicación lógica para lo que veía. Había extraído anzuelos de perros, astillas de vidrio, incluso una aguja de coser tragada por un gato. Pero nunca esto. Para cuando se hizo la incisión, la noche había caído completamente, y las luces de la clínica brillaban contra las ventanas escarchadas como lunas en miniatura. Clara hizo el corte con un bisturí tan fino que apenas separó el tejido. Trabajó lentamente, evitando los grupos de nervios, apartando la carne con el cuidado de alguien abriendo una puerta que nadie debía encontrar. Luego lo vio, brillando débilmente bajo un fino velo de sangre. No era más grande que la cabeza de una uña de meñique, perfectamente liso, gris metálico. Mientras lo extraía con forceps, emitió un zumbido leve, como un diapasón diminuto vibrando en una frecuencia distante. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. ¿Escuchaste eso? Clara asintió, colocando el objeto en un plato estéril. Continuó zumbando durante 3 segundos completos antes de quedar en silencio. Lo acercó al mostrador y lo examinó bajo la lupa. Sin marcas, sin número de serie, sin marca o daño superficial, solo una costura fina como un cabello en el centro, como si hubiera sido moldeado en mitades. No era un rastreador para mascotas. No era un implante médico. Era algo completamente diferente. Y entonces la puerta trasera crujió. Ambas mujeres se volvieron cuando un par de pasos se deslizaron por las baldosas del pasillo. Una figura pequeña apareció en la puerta. Sophie Leland, de 10 años, llevaba una chaqueta acolchada morada 2 tallas más grande, con una mochila de lona colgando de un hombro y un par de zapatillas sin atar golpeando contra el suelo. Sophie se había mudado al edificio de apartamentos al otro lado de la calle hacía solo 3 semanas con su madre. Era baja para su edad, delgada, con ojos marrones grandes y una energía nerviosa que la hacía moverse constantemente. La mayoría de las tardes, Clara la había notado merodeando cerca de la ventana lateral de la clínica, fingiendo estudiar las flores en la maceta mientras realmente observaba a Leo a través del vidrio. «Hola, Sophie», dijo Clara, sus ojos pasando de ella al plato en la mesa. «Yo traje algo para el perro». Clara parpadeó. «Sophie, ¿verdad? No deberías estar aquí sola. Es tarde». «Lo sé», susurró Sophie. «Pero lo escuché quejarse antes. No hace eso mucho. Pensé que tal vez estaba asustado». Clara suspiró suavemente y se limpió los guantes. «Está dormido ahora. Tuvimos que darle medicina». Sophie entró lentamente, sacando algo de su mochila. Un peluche gastado. Un golden retriever de felpa con una oreja medio masticada. Este es Buddy. Lo tengo desde que tenía 3 años. Si Leo despierta y está asustado, tal vez pueda prestarle esto. Clara sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Asintió una vez. Eso es muy amable. Maya se adelantó, arrodillándose junto a Sophie. ¿Tuviste un perro? Antes. Sophie negó con la cabeza. Quería uno, pero mi mamá dice que me pongo demasiado nerviosa. Solía tenerle miedo a los animales, pero no a él. Leo se movió ligeramente sobre la mesa, como si respondiera a su voz. Clara volvió a la bandeja. El chip, si es que era un chip, permanecía inerte, silencioso, pero su presencia flotaba en el aire como electricidad estática. Tomó una foto con su teléfono y anotó que debía contactar a alguien, cualquiera con experiencia en tecnología veterinaria o diseño biomédico. Más tarde, mientras acompañaba a Sophie al borde del estacionamiento, Clara le devolvió el peluche de perro. «No», dijo Sophie suavemente. «Déjalo que lo tenga esta noche. Puede que lo necesite más que yo». El sol aún no había salido cuando Clara abrió las puertas de la clínica, su aliento empañándose en el aire fresco de la montaña. Ashble estaba tranquilo a esa hora, escaparates cerrados, autos aún guardados bajo cocheras, alguna farola parpadeando con la lenta rendición de la noche. Dentro de la clínica de animales Review, el silencio se sentía más pesado de lo habitual, aferrándose a las esquinas de cada pasillo, presionando suavemente contra las paredes. Clara se movió rápido, sus botas suaves sobre el suelo de baldosas, dirigiéndose directamente a la sala de examen 2. Leo yacía acurrucado en su colchoneta,
la cabeza descansando junto al peluche de Golden Retriever que Sophie había dejado la noche anterior. Su respiración era constante, su cuerpo finalmente relajado en el sueño. La cirugía había sido más fluida de lo que Clara esperaba, sin complicaciones, con un sangrado mínimo, y Leo había salido de la sedación sin pánico. Pero lo que venía después mantenía su aliento en una frágil esperanza. Se agachó junto a él, rozando ligeramente su espalda con los dedos. «Buenos días, Leo», susurró, sin esperar respuesta. Pero entonces él se movió. No el movimiento brusco y desorientado que había visto antes, sino algo más suave. Sus orejas se levantaron ligeramente, su cola se movió una vez, sus ojos se abrieron. Eran más claros. Por primera vez, no evitaron ni se desviaron. Se encontraron con los de ella, firmes, buscando, conscientes. Clara tragó saliva y se levantó, cruzando hacia el plato de metal que había colocado antes. Dentro había una mezcla de arroz tibio, pollo suave y caldo de hueso, fácil de masticar, suave para el estómago. Lo colocó en el suelo cerca de Leo y dio un paso atrás. Al principio, no pasó nada. Leo miró el cuenco, luego a ella, luego otra vez al cuenco. Clara no se movió. Apenas respiró. Se sentía como esperar un milagro, uno tan delicado que podría romperse si lo reconocía en voz alta. Leo avanzó lentamente, olió, hizo una pausa. Luego, con un movimiento cuidadoso, lamió una vez, luego otra. Y entonces comió, despacio, metódicamente, cada bocado deliberado pero innegable. Los ojos de Clara se llenaron al instante, las lágrimas llegando antes de que tuviera tiempo de registrarlas. Cubrió su boca con la mano y se apoyó en el mostrador, observando a esta criatura dorada, una vez atrapada en la quietud y el silencio, regresar a la vida a través del simple acto de comer. No era solo hambre. Era permiso. Liberación. Algo se había levantado, y ahora Leo estaba volviendo a sí mismo, pedazo a pedazo. El zumbido del dispositivo retirado aún resonaba en su memoria, inquietante y preciso. No lo había desechado, por supuesto. Ahora estaba guardado en un contenedor de muestras dentro del cajón de su escritorio, lejos del alcance, pero nunca lejos de su mente. Clara lo había documentado, tomado fotos, incluso subido un clip borroso del audio a un colega de la escuela veterinaria que ahora trabajaba en investigación biomédica. Aún no había recibido respuesta. Se hundió en la silla de la esquina, su mano aún cubriendo su boca mientras Leo terminaba medio cuenco. Levantó la cabeza después, y en lugar de volver a acostarse, miró alrededor de la habitación, olió el aire y luego se volvió hacia ella con algo tácito en los ojos. Gratitud, tal vez, o simplemente presencia. Más tarde esa mañana, Clara preparó una cafetera fresca y miró por la ventana de la sala de descanso hacia el pequeño parche de césped vallado detrás de la clínica. El cielo se había despejado por completo. La niebla de antes se había disipado, revelando un azul brillante. Las hojas caían como confeti de los arces que bordeaban el callejón. Apenas había dormido la noche anterior, no por preocupación, sino por el sueño. Habían pasado años desde que soñó con Lily. En el sueño, Clara estaba al borde de un campo bañado por el sol. La hierba era alta, dorada, ondeando en olas, y allí estaba Lily, descalza, de 8 años, con sus rizos oscuros rebotando mientras corría con los brazos extendidos, riendo. Corría hacia algo, no huyendo. Y entonces Clara vio que era Leo, entero y fuerte, su pelaje brillando bajo la luz, saltando junto a Lily como si se conocieran de toda la vida. Clara intentó moverse, gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Los observó hasta que los bordes del sueño comenzaron a difuminarse y oscurecerse. Lo último que vio fue a Lily volviéndose hacia ella, sonriendo como diciendo, «Ahora está bien, mamá». Cuando despertó, el dolor en su pecho era más suave. Aún allí, pero diferente. Para el mediodía, Leo había terminado otro medio cuenco de comida y descansaba pacíficamente en su jaula de recuperación, sus patas moviéndose ligeramente en lo que Clara esperaba fueran sueños, no recuerdos. Maya asomó justo cuando Clara actualizaba su historial. ¿Comió?, preguntó Maya. Clara asintió lentamente, una suave sonrisa asomando en las comisuras de su boca. Comió. Maya sonrió. Eso es enorme. Clara no dijo nada más, solo cerró el historial y miró a Leo de nuevo,
como comprobando que realmente había pasado, que él aún estaba allí, que no era solo parte del sueño. Esa tarde, Sophie regresó. Tocó esta vez, con la mochila apretada sobre los hombros. Su cabello estaba recogido en una trenza desordenada con un lápiz atravesado como un pasador. Clara la recibió en la puerta lateral. Comió, dijo Clara. Sophie se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad? Sophie entró, cuidando de caminar silenciosamente. Se sentó con las piernas cruzadas cerca de la jaula de Leo, donde él yacía despierto ahora, parpadeando lentamente. Cuando Sophie sacó un pequeño libro de bolsillo y comenzó a leer en voz alta algo sobre un caballo llamado Flick, Leo no se apartó. La observó, la cabeza ligeramente inclinada. No era mucho, pero era más que antes. Y para Clara, eso lo era todo. Era una tarde de jueves, del tipo en que el cielo parecía deslavado de todo color y el viento olvidaba hacia dónde soplar. Un silencio gris se había asentado sobre Asheville, roto solo por el ocasional roce de hojas secas raspando el asfalto fuera de la clínica de animales Riverview. Clara estaba en el mostrador de recepción revisando las notas de progreso de Leo mientras Maya limpiaba el armario de suministros en la parte trasera. Leo, ahora más alerta que nunca, yacía pacíficamente en su jaula en la esquina del vestíbulo, la cabeza descansando sobre sus patas, los ojos entrecerrados pero conscientes. Incluso Sophie, que había tomado la costumbre de visitar todos los días después de la escuela, llegaba tarde. Su ausencia marcaba un vacío silencioso que Clara no esperaba notar. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. La campana sobre ella sonó suavemente, pero algo en el aire cambió cuando el hombre entró. Tenía unos 40 años, alto, delgado pero no atlético, vestido con jeans gastados y una camisa de franela, demasiado bien planchada para alguien que decía trabajar al aire libre. Sus botas estaban impecables, salvo por las suelas, que dejaban tenues rayas de arcilla roja en la alfombra. Su cabello era oscuro, canoso en las sienes, y su rostro tenía esa neutralidad agradable que los profesionales entrenados usaban, deliberadamente anodina. Buenas tardes, dijo, con voz suave y confiada. Estoy buscando a un perro. Puede que lo hayan traído. Golden Retriever, macho, cicatriz en la pata delantera derecha. La mano de Clara se congeló sobre el teclado, su estómago se tensó. Vemos muchos perros, dijo con cuidado, sin volverse aún. ¿Tiene una foto? Él sonrió cortésmente. Desafortunadamente, no. Se perdió hace un par de semanas, se soltó del collar. Perro listo. Responde al nombre de Rusty. Tiene la costumbre de vagar cerca de los viejos patios de trenes. Pensé que alguien podría haberlo traído aquí. Clara se volvió, finalmente encontrando su mirada. Sin collar en el perro que encontramos. Sin microchip. No estaba vagando. Estaba inmóvil en un lote detrás del depósito, casi sin responder. La sonrisa del hombre titubeó solo por un segundo. Bueno, dijo, eso suena como Rusty. Siempre le encantó hacerse el muerto cuando no quería volver a casa. Leo había levantado la cabeza ahora. Sus orejas estaban hacia atrás, su cuerpo tenso. No gruñó. No ladró. Pero su cola se metió y su cuerpo se desplazó hasta quedar presionado contra la pared trasera de la jaula. Clara dio un solo paso frente a él. ¿Te tiene miedo?, dijo. El hombre levantó una ceja, como ofendido. Eso no suena como mi Rusty. No reaccionó así con el control de animales. No con nadie hasta ahora. Hubo una pausa larga. Entiendo su preocupación, dijo el hombre, dando un paso lento hacia adelante. ¿Han hecho un buen trabajo, realmente? Se ve mucho mejor de lo que esperaba. Estaría encantado de pagar por su cuidado, pero pertenece a mi hermano, y prometí recuperarlo. La voz de Clara era hielo. ¿Tiene prueba de propiedad? Tengo una nota en mi camioneta, dijo, señalando el estacionamiento afuera. No tomaría un segundo conseguirla. Leo dejó escapar un gemido bajo detrás de ella, un sonido tan crudo que parecía haber sido arrancado de su pecho. Clara se tensó. Esperaré aquí, dijo secamente. El hombre se encogió de hombros, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejándola cerrarse lentamente tras él.
Desde la esquina del pasillo lateral, Sophie emergió como un fantasma. Había llegado desapercibida por la puerta trasera, con su mochila aún en los hombros y un teléfono apretado en la mano. Tomé una foto, susurró. Clara parpadeó. ¿Qué? Su camioneta. Las placas. Lo vi estacionar mientras venía. Sophie levantó su teléfono. Y allí estaba, una toma clara de una camioneta blanca estacionada torcidamente a lo largo de la acera, con la placa de matrícula a la vista. Clara la miró. Eso fue peligroso. Sophie bajó la vista. No quería que se llevara a Leo. No parecía alguien que quisiera a un perro. Clara exhaló lentamente, las emociones batallando detrás de sus ojos. Se agachó junto a Leo, que aún temblaba, su respiración superficial. «¿Estás bien?», murmuró Clara, apoyando una mano suavemente en su hombro. Se fue. A través de las ventanas de la clínica, observaron al hombre de pie junto a su camioneta, fingiendo buscar en la guantera, pero después de un minuto, abandonó el acto. Se deslizó en el asiento del conductor, cerró la puerta con un chasquido y se alejó sin siquiera mirar atrás. Clara se puso de pie, su mano aún descansando en Leo. Maya, llamó por encima del hombro. Necesito que revises una placa. A la mañana siguiente llegó un viento cortante que hacía temblar las ventanas de la clínica y enviaba hojas doradas girando en espirales caóticas por el estacionamiento. Clara estaba en su oficina, una taza de café humeante olvidada en su escritorio mientras miraba el pequeño objeto metálico descansando en un plato de contención transparente. El extraño chip sin costuras había perdido su zumbido después del primer día, pero su silencio se sentía aún más amenazante. Había tomado docenas de fotos, grabado su leve sonido y hecho notas meticulosas. Pero ahora necesitaba respuestas que no podía encontrar en los libros de texto. Tomó su teléfono y revisó sus contactos hasta que encontró un nombre que no había tocado en años: Dr. Emmett Ryland. Emmett había sido un amigo cercano en la escuela veterinaria, brillante, intenso, siempre un paso adelante en cada campo técnico. Desde entonces, se había mudado al campo de la bioingeniería neural, ahora trabajando para un laboratorio privado contratado ocasionalmente por el Departamento de Defensa. Habían perdido contacto después de que la hija de Clara falleciera, principalmente porque Clara se había alejado de todo. Pero si alguien podía decirle qué demonios era este objeto, era Emmett. Marcó su número. Clara Monroe, respondió su voz después del segundo timbre. O esto es un fantasma o el mundo se está acabando. Necesito un favor, dijo Clara. Una pausa. Envíame lo que tienes. Una hora después, estaba en la sala de descanso cuando Sophie llegó, sosteniendo un pequeño sobre en sus manos enguantadas. Sus mejillas estaban rojas por el viento, y un puñado de pecas salpicaba su nariz, que se arrugó cuando sonrió. Traje algo para Leo, dijo, sacando una foto, una impresión de una imagen tipo Polaroid. Mostraba a Leo dormido, acurrucado alrededor del peluche que ella le había dado. Pensé que debería tener una foto de sí mismo estando a salvo. Clara sonrió genuinamente. Le encantará. Se acomodaron cerca de la jaula de descanso de Leo. Sophie se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, hojeando un cuaderno. Había comenzado a dibujar de nuevo, esbozando a Leo en diferentes posiciones de sueño. Clara se apoyó contra la pared, su propio cuaderno en la mano, aunque no escribió. Por un momento, el silencio entre ellas fue cálido. Entonces Sophie levantó la vista. ¿Puedo preguntarte algo un poco, no normal? Clara asintió. Adelante. ¿Por qué te ves triste incluso cuando sonríes? Clara parpadeó. Era una pregunta tan desarmadora, hecha sin malicia, solo con observación. Mi hija, dijo en voz baja. Se llamaba Lily. Murió hace un par de años. Se enfermó muy rápido. El tipo de enfermedad en la que no puedes hacer nada más que sostener su mano y mentir. Sophie no dijo nada. Solo asintió y mantuvo los ojos en su dibujo. Tú me la recuerdas un poco, añadió Clara. Ella también dibujaba animales, pero le tenía miedo a los perros hasta el final. Supongo que eso es algo en lo que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Sophie trazó una línea en su boceto. Yo solía tenerle miedo a todo, sobre todo a las personas.
Luego vino Leo. Clara miró a la niña a su lado, vio la firmeza en sus manos, ahora en comparación con la niña nerviosa que había entrado por primera vez en la clínica. Y ahora creo que quiero ser veterinaria. Clara sonrió a través de un agudo dolor en el pecho. Eso sería un buen mundo. Su teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje de Emmett: necesito ver esto en persona. Al anochecer, Emmett Ryland llegó. Entró por la puerta lateral de la clínica con una laptop bajo un brazo y una caja reforzada en la otra. Emmett estaba en sus primeros 40 años, con el aspecto de alguien que dormía en laboratorios y olvidaba cortarse el pelo. Sus ojos grises eran agudos, inquietos, siempre calculando. Llevaba un abrigo pesado con bolsillos profundos y botas gastadas salpicadas de sal de carretera. Clara lo recibió en el laboratorio, con los brazos cruzados. Siempre tan dramático, notó. «¿Y tú, siempre ignorando los protocolos de seguridad?», respondió Emmett, poniéndose guantes de látex. Abrió el plato de contención, miró el chip y dejó escapar un silbido bajo. «¿Dónde encontraste esto?» En la boca de un perro que no comía y parecía haber renunciado a la vida. Emmett abrió su laptop y comenzó a realizar escaneos. «¿Sabes qué es esto?» «Sé que no es un chip de rastreo, y sé que no es nada que haya visto en medicina civil». «No lo es». Ajustó el sensor, observando las lecturas en su pantalla. «Esto es tecnología neural. Pruebas preciviles de generación temprana utilizadas en ensayos de modificación de comportamiento del Departamento de Defensa diseñados para caninos. No solo rastrea, modula emociones, umbrales de dolor, incluso patrones de memoria». Clara sintió su piel enfriarse. ¿Me estás diciendo que alguien implantó un dispositivo militar en un perro callejero? Emmett levantó la vista. No era callejero. No originalmente. Perros como ese no terminan en patios de trenes por accidente. Fue parte de un experimento controlado, uno que falló o escapó. Clara miró el chip. ¿Qué hace? Emite estímulos de baja frecuencia al cerebro, a la amígdala y la corteza prefrontal. Controla picos emocionales, reduce el miedo, aumenta las respuestas de obediencia, pero solo bajo desencadenantes programados. Y si falla, obtienes un perro que deja de comer, de reaccionar, de vivir. Ella se recostó, con la respiración temblorosa. Lo rompieron. Emmett asintió sombríamente. Pero tú lo arreglaste de alguna manera. Eso no pasa a menudo. Volvieron a guardar el chip. Emmett prometió analizarlo más a fondo desde su laboratorio y enviar actualizaciones. Mientras se iba, se detuvo junto a la jaula de Leo, observando cómo el perro lo miraba. Sin retroceder, solo observando. «Todavía está ahí», murmuró Emmett. «Tú lo trajiste de vuelta». Clara no respondió. Estaba demasiado ocupada preguntándose quién había enviado a Leo al mundo roto, y qué más podría estar ahí fuera. El olor a vidrio roto flotaba en el aire como electricidad estática cuando Clara llegó a la clínica de animales Ridgeview la mañana siguiente. Era justo después del amanecer, la luz pálida aún luchando por filtrarse a través de una neblina de nubes bajas. Clara se detuvo en la entrada, con las llaves en la mano, mirando el agujero irregular en la ventana lateral. Fragmentos cubrían el suelo debajo, mezclados con hojas secas traídas por el viento. Su pecho se apretó. Dentro, la clínica estaba inquietantemente silenciosa. No se habían activado alarmas porque no había instalado ninguna. Siempre había creído en la bondad de su pequeño pueblo. Creía que la clínica era un santuario. Pero esto se sentía como una profanación. Caminó por el pasillo lentamente, sus botas crujiendo sobre el vidrio. La puerta de su oficina estaba entreabierta. El archivador estaba abierto. El cajón inferior, donde había guardado el chip en un contenedor sellado, estaba partido por la mitad. El candado había sido arrancado con algo tosco. El aliento de Clara se detuvo cuando vio el contenedor, con la tapa rota en dos, vacío. Pegada a la pared sobre el escritorio había una hoja de papel. Una línea escrita en marcador negro grueso: «Nunca fue tuyo». Clara arrancó el papel, sus manos temblando. Se giró para encontrar a Leo de pie en silencio en la puerta. No había ladrado. No había gruñido.
Pero su cuerpo estaba tenso, sus ojos fijos en el archivador roto. Él sabía. Clara se arrodilló junto a él. Tenemos que irnos. Para cuando Sophie llegó después de la escuela, Clara ya había empacado una bolsa de lona y cargado a Leo en la parte trasera de su viejo Subaru. Estaba en el estacionamiento esperando, con el abrigo abotonado hasta arriba contra el viento, el cabello azotando su rostro. Sophie vio la preocupación grabada en su postura antes de que siquiera dijera una palabra. ¿Qué pasó?, preguntó Sophie, con la mochila aún colgando de un hombro. Hemos sido comprometidos, respondió Clara, forzando calma en su voz. Alguien entró anoche. Se llevaron el chip. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. ¿Lastimaron a Leo? No, dijo Clara, mirando hacia el auto donde Leo observaba desde el asiento trasero. Pero lo quieren de vuelta. Sophie se quedó en silencio por un momento. Luego asintió una vez. Voy contigo. Clara dudó. Necesitas el permiso de tu madre. Está fuera de la ciudad hasta el sábado. Y si van tras Leo, podrían volver aquí. Dijo que está más seguro contigo. Clara suspiró, reconociendo el mismo brillo determinado en los ojos de Sophie que alguna vez vio en los de su hija. Abrió la puerta del pasajero. Sube. Condujeron hacia el sur durante más de una hora, el paisaje cambiando de la calma suburbana a un bosque extenso mientras se acercaban a los bordes de las estribaciones de Blue Ridge. La familia de Clara había poseído una pequeña cabaña allí durante décadas. Originalmente de sus abuelos, luego pasó a su madre y finalmente a Clara, aunque no la había usado desde que Lily murió. Había sido el lugar favorito de su hija, una cabaña de madera de 2 dormitorios enclavada bajo arces de azúcar, con una chimenea de piedra y un porche trasero con vista a un arroyo. Para cuando llegaron, la luz ya se desvanecía. La cabaña parecía intacta, un poco hundida en las esquinas del porche, pero aún sólida. Clara abrió la puerta y exhaló mientras el aroma familiar de pino viejo y humo de madera la envolvía como una colcha antigua. Leo entró detrás de ellas, olfateando las paredes, el suelo, el aire, su cola levantándose lentamente en un suave balanceo. Clara encendió un fuego mientras Sophie exploraba, su voz resonando en las vigas con asombro. ¿Tú vivías aquí de niña?, preguntó. Traía a Lily aquí cada otoño, dijo Clara, con voz suave. Solía nombrar a todas las ardillas con nombres de personajes de libros. Sophie sonrió. Este lugar se siente bien. Esa noche, Leo se acurrucó cerca del fuego, su cabeza descansando en la alfombra trenzada que Clara alguna vez odió por sus colores y ahora encontraba reconfortante. Sophie se recostó en el sofá, leyendo en voz alta, mientras Clara tomaba notas junto al fuego sobre el robo, el chip perdido y el mensaje que dejaron. No había llamado a la policía. Todavía no. Dudaba que le creyeran. Algunas cosas no podían reportarse de manera normal. A la mañana siguiente, Clara despertó con el sonido de risas. Salió al porche en su bata de franela y encontró a Sophie en el campo trasero, lanzando una pelota de tenis desvaída al aire. Leo corría tras ella, saltando por la hierba con una energía que Clara no había visto en todos los días desde que llegó. Su paso aún era torpe, sin entrenar, pero corría, no rígidamente, no por mandato, sino por alegría. Sophie aplaudió cuando Leo regresó, con la cola moviéndose, las orejas erguidas. Se arrodilló para revolverle el pelaje, y él se inclinó hacia ella, lamiendo su mejilla con un entusiasmo sorprendente. Clara observó desde el porche, con lágrimas pinchando en los bordes de sus ojos. Estaba aprendiendo la alegría de nuevo, un lanzamiento a la vez. Esa tarde, Sophie se sentó con Clara bajo el toldo del porche, mientras Leo dormitaba junto a ellas, con la lengua ligeramente fuera de la boca. El viento traía el aroma de pino y agua del arroyo. ¿Crees que vendrán aquí?, preguntó Sophie. Clara miró hacia el bosque, escaneando la línea de árboles. Si lo hacen, encontrarán a alguien que no tiene miedo de pelear. Sophie asintió, luego susurró, solía sentir que no era realmente real, como si la gente no me viera. Pero Leo sí. Es como si yo importara para él. Clara la miró, con el corazón pesado y lleno a la vez. Tú importas. Para él, para mí. Sophie se apoyó en su lado. Quiero ayudar a protegerlo como pueda. Clara sonrió. Ya lo estás haciendo.
Cuando el sol se hundió detrás de la cresta, Clara sabía que no podían quedarse escondidas para siempre. Pero por ahora, estaban a salvo. Y Leo, alguna vez una criatura silenciosa y rota, estaba aprendiendo a ser perro otra vez. El viento había cambiado para cuando Clara regresó de la oficina de correos, su abrigo bien abrochado alrededor de sus hombros. El cielo estaba salpicado de rayas de naranja y gris acero. El otoño en Blue Ridge siempre traía un silencio extraño, como si las montañas contuvieran el aliento, esperando. Esa noche, Clara lo sentía en sus huesos. No miedo, ya no, sino anticipación. Del tipo que viene antes de un ajuste de cuentas. Abrió la puerta de la cabaña, con los brazos llenos de sobres, y encontró a Sophie en el sofá junto a Leo, que estaba tendido en la alfombra como un león adormilado. La radio sonaba suavemente desde la cocina, NPR, apenas lo suficientemente alta para captar fragmentos de noticias entre las grietas de las paredes de la cabaña. ¿Algo ya?, preguntó Sophie, con los ojos muy abiertos. Aún no, respondió Clara. Revisó su bandeja de entrada en el teléfono. Sin mensajes, ni de Julian Hart, ni de los 3 editores que había prometido que publicarían la historia. Julian había sido cauteloso al principio, incluso escéptico. Un periodista de investigación veterano en sus 50 años con una reputación por perseguir casos de denunciantes, Julian usaba pana en verano y tenía ojos como limaduras de hierro. Su voz áspera nunca se suavizaba, pero su ética era inquebrantable. Cuando Clara se acercó con los datos de Emmett, la foto del chip, el archivador roto y sus notas de campo, él solo hizo una pausa una vez. «Me estás diciendo que este perro sobrevivió a una modificación de comportamiento neural», dijo. «Y alguien irrumpió en tu clínica para reclamar una tecnología ilegal. Si siquiera la mitad de lo que has escrito es cierto, todo lo es». Se inclinó hacia adelante. «Entonces tenemos una historia que va a incomodar a mucha gente». Durante la última semana, Julian había volado, entrevistado a Clara en un reservado trasero de un restaurante en la Ruta 9 y verificado silenciosamente cada fragmento de evidencia. Había hablado con Emmett, rastreado la foto del teléfono de Sophie de la placa del intruso y seguido el rastro de papel hasta un laboratorio de defensa clausurado en el norte de Virginia, uno que no había presentado un solo documento fiscal desde 2018. Ahora la pieza estaba terminada, lista para publicarse simultáneamente en varias plataformas. Todo lo que faltaba era una luz verde. Sophie se sentó más derecha cuando la radio de la cocina crepitó con el segmento de la noche. Una investigación de última hora del periodista Julian Hart ha revelado evidencia de un programa militar clasificado que involucra pruebas no consensuadas en animales. Clara se congeló. Conocido como Proyecto Hazel, el programa parece haber usado caninos como sujetos de prueba para la modulación de comportamiento a través de implantes neurales. Leo levantó la cabeza lentamente, las orejas moviéndose. Clara subió el volumen. Frente a esta historia, Leo, un Golden Retriever rescatado que fue encontrado herido e inconsciente en Asheville, Carolina del Norte, se está convirtiendo rápidamente en un símbolo nacional de resiliencia. Según la doctora Clara Monroe, la veterinaria que descubrió el implante, la recuperación de Leo marca no solo un milagro médico, sino uno moral. Sophie jadeó. «Estás en la radio». Clara apenas asintió, su mano temblando alrededor de la taza de té. La presentadora continuó, leyendo extractos del artículo de Julian, luego fragmentos de testimonios anónimos de ex empleados del laboratorio. Sin nombres, sin ubicaciones, pero el panorama estaba claro. El proyecto Hazel había existido, y ahora el mundo lo sabía. Para la mañana, Internet estaba en llamas. Fotos de Leo, tranquilo, dorado, sus suaves ojos ámbar enmarcados por rayos de sol en el porche de la cabaña, se compartieron miles de veces. Memes lo llamaban el perro que contraatacó. Los hashtags se volvieron tendencia, almohadilla verdad Hazel, almohadilla Leo vive, almohadilla libertad para los olvidados. Las llamadas inundaron el buzón de voz de la clínica, reporteros, activistas, personas que alguna vez trabajaron en investigaciones militares pidiendo hablar fuera de registro. Clara mantuvo su teléfono en silencio, dejando que Julian manejara el caos. Pero algo cambió en Sophie. Más tarde ese día, Clara la encontró sentada sola afuera de la cabaña, con un cuaderno de bocetos en el regazo, las piernas cruzadas en la hierba junto a Leo, cuya nariz tocaba su rodilla. La niña ya no estaba retraída, ya no susurraba en las esquinas ni se escondía detrás de su cabello. Miró a Clara, sonriendo ampliamente.
Le conté a algunos niños en la escuela sobre Leo, dijo. Sobre el chip, sobre lo que pasó. No se rieron. Preguntaron si podía venir para el día de mostrar y contar. Clara rió suavemente. ¿Qué dijiste? Dije que no habla en voz alta, pero es genial guardando secretos. Esa noche, hicieron espagueti y pan de ajo y se sentaron en el suelo frente al fuego. Leo descansaba entre ellas, su cabeza en el regazo de Clara, la cola golpeando ocasionalmente el suelo. Afuera, el mundo estaba en tormenta, amenazas y atención, alabanzas e indignación. Pero aquí dentro había quietud. Había algo que se parecía a una familia. Antes de dormir, Clara se arrodilló junto a Leo y sujetó una nueva placa a su collar. Un simple disco de latón grabado con una sola palabra, hogar. Miró a Sophie. ¿Te gustaría ayudarme con algo oficial? Los ojos de Sophie brillaron. ¿Qué tipo de oficial? Clara sacó un conjunto de documentos de su bolsa, papeles de adopción formales. Quiero asegurarme de que Leo se quede con nosotras pase lo que pase. Sophie la abrazó tan fuerte que los papeles cayeron de la mano de Clara. Más tarde esa noche, mientras los grillos cantaban y el fuego se reducía a brasas, Clara salió al porche. Leo la siguió, acomodándose a su lado. Luego Sophie, en pijamas disparejos y descalza, se acurrucó al otro lado del perro. Se sentaron así, tres siluetas bajo un cielo perforado por estrellas. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, Clara sintió que algo se soltaba definitivamente dentro de su pecho. Paz. A veces, los milagros que buscamos no llegan con truenos ni relámpagos. Vienen en cuatro patas, con un collar, cargando cicatrices que nadie más puede ver. Leo no era solo un perro. Era un alma alguna vez silenciada, liberada no por la ciencia, sino por el amor, la verdad y una especie de gracia silenciosa. Esta historia nos recuerda que incluso cuando el mundo intenta controlarnos o rompernos, hay algo divino en el acto de elegir vivir, confiar, sanar. Ya sea que lo llames destino, fe o la mano gentil de Dios, el viaje de Leo demuestra que la redención siempre es posible, incluso para los olvidados. Así que, si estás viendo esto, tal vez estés enfrentando tu propio silencio. Tal vez has estado corriendo, escondiéndote o sufriendo. Pero escucha esto, nunca estás demasiado perdido. Y no importa cuán roto diga el mundo que estás, Dios te ve entero. Si la historia de Leo tocó tu corazón, por favor compártela. Deja que alguien más sienta la esperanza. Deja un comentario con tus pensamientos o simplemente escribe amén para apoyar a Leo y a todas las criaturas que anhelan ser libres. Suscríbete a este canal si crees que los animales merecen amor, no dolor. Y que Dios te bendiga desde donde sea que estés viendo. Que proteja a los sin voz, fortalezca a los rotos y guíe a los de corazón amable que se detienen a escuchar.